participar, ¿no? Entonces, aportaciones de seguridad social, con el problema, contribuciones de vamos a mejoras aprovechar porque y vamos a derechos. platicar Creo también que del las nuevo aportaciones de criterio, seguridad social las que conocemos, es el del no famoso seguro vinculativo, social. que Por también ahí se todos es publicó muy 10 de común, mayo, que a si no veces mal recuerdo, no como regalo completamos del Día algunas de las medidas de la ley, Mamás, pero sí además hemos de las escuchado el seguro contadoras, yo no social, quiero ¿no? imaginar, para que Contribuciones de no vayan haciendo mejoras cosas y que no deben de derechos. hacer. Y ahí están Entonces, los impuestos, no voy a entrar en definición pues de vamos los demás, a sería un poco extenso, checarlo, pero ahí vamos a están los verlo y impuestos. Vean, los aprovechar impuestos forman parte esta parte únicamente de lo de que son las los acuerdos contribuciones. Yo estructurados o tengo los contribuciones, mecanismos los híbridos. impuestos es una de Para ellas. poner un Ok. antecedente, Bueno, ¿y qué son los antes de entrar a impuestos? este tema, Porque el IVA quedamos que era un impuesto. recordemos Pues que bien, me son 15 dice que el acciones que impuesto tiene son esas BEPS, contribuciones Better que Ocean establece la Profit ley Shifting, que debemos pagar tanto que es personas en el físicas marco de la como personas OSDE, morales. Y esto me lo quedo mucho que y quédenselo México mucho, que se ha ido encuentran cumpliendo poco a poco. en la situación Dentro de esos jurídica o de hecho 15, prevista el por la documento misma. 12 Ah, caray, ¿qué quiere decir es esto? el que nosotros en México A veces, lamentablemente, llamamos esquemas por reportables, desconocimiento pudiera ser o que porque realmente son no planificaciones logramos fiscales comprender la redacción, agresivas. creemos Este que no documento somos 12, obligados de algunas este cuestiones. documento 12 de Pero, vean BEPS aquí, me recoge a dice su vez, contribuciones es una parte establecidas en la ley interesante, cuando se dé el hecho otros jurídico. Quédense mucho acuerdos con esto. BEPS. Cuando se dé el hecho Por jurídico. Más ejemplo, ahorita adelante vamos a nos va a ver, hacer clic ya que adelanto por qué aquí, insistió tanto en que cuando se dé el hecho jurídico. dentro ¿Ok? de los Bueno, esquemas entonces ya me está reportables que se hablando de que el consideran como impuesto esquemas es una reportables, contribución que debemos de viene el pagar de cuando se dé mecanismos el hecho híbridos. jurídico. ¿Qué Ok, es esto? Miren, hasta ahí creo que vamos de acuerdo, en vamos claros México, en cuando ese uno sentido. factura, Ahora, como acumula impuesto como y en la tal, otra yo debo deduce. reunir Es 4 la elementos. llamamos simetría fiscal, ¿Dónde me dice, dónde saca que pero hay es que cuando reunir está elementos? dentro Bueno, del seguimos territorio en el Código nacional, Fiscal de la Federación ¿sí? y en su artículo número El quinto me asunto habla de los elementos que es tiene que cuando reunir se los facturan impuestos. entre empresas de Sujeto, objeto, distintos base, países tasa o y luego tarifa. se Es lo que me dice. complica, Repito, está en el bueno, no se quinto complica. del Hay Código ciertas Fiscal de la situaciones Federación. donde, A manera a su muy vez, amplia, ¿qué es la cada uno empresa que de está ellos? en el Bueno, otro el país, sujeto pues tiene también lo podemos operaciones asociar mucho a lo cuando mejor con la llevamos español matriz, por ahí la en la primaria. holding, Pues el o sujeto es con la otra, realiza persona, a su vez sea otra física operación, o sea otra moral, empresa de a otro quien le país. va a aplicar ese acto jurídico. Entonces, la ¿Ok? El sujeto legislación fiscal, tiene si bien es cierto, por ejemplo, ahorita objeto, está algo la importante a razón, nivel porque internacional, cuando sí, cuando es el no. acuerdo multilateral Base, sobre qué que cantidad México lo dijo que vamos sí, a calcular. y ¿Cuál es la la cantidad proposición de que yo una voy a tasa agarrar mínima de para impuesto calcular global que creo que este va a quedar en un impuesto? 15%. ¿Por qué es ¿Tasa esto o tarifa? importante? En el Y va caso del relacionado IVA, con ese tenemos que tema. es una tasa. La Imaginemos tarifa que es yo para el hago caso de operaciones con el un ISR, el país impuesto sobre la donde es renta, que hoy no REFIPRE, un será régimen tema, fiscal pero bueno, preferente, ahí en está los cuales la no que se puede ser paga tasa impuestos o o la tarifa. tasa de Bien, impuestos es son más 4 baja, elementos también que puede deben ser. reunir sujetos, personas físicas Entonces, y personas morales. El puede ser objeto que, del por ejemplo, en impuesto, México es ahorita lo del vamos a ver 30%. más a detalle. En La Holanda, no sé, base es del y la tasa, quizá por 25%, ahí si no muchos mal dirán, ah, del recuerdo. 16%. Y entonces, pues llevo Sí, mis pero tengo por utilidades a ahí Holanda, que otra sale tasa. mucho, es Y tengo mucho algunos que no son menos costoso. sujetos del impuesto, O como lo vamos a ver también puede más darse adelante. que en el Bueno, país en cuestión no sea un ingreso ya más o acumulable menos entendí y y en comprendí que los México sea una impuestos deducción. son contribuciones. Y la ley Entonces, me habla de pues ahí no habría una contribuciones, ¿ok? simetría fiscal internacional. El ¿Cómo es que aquí IVA en es un México lo hace impuesto. deducible y en el Impuesto, país una en contribución. cuestión no es un ingreso? Impuestos. A manera didáctica lo puedo Para clasificar ponerlos como en dos. antecedente, ¿no? Tengo Entonces, impuestos directos e impuestos indirectos. esta Ah, acción caray, 2 ¿qué quiere decir esto? del BEPS, Los que es directos la que me graban estamos el viendo, que es la ingreso, mi fracción patrimonio, novena, la el riqueza, si lo quieren ver 199, así, el es ingreso. para Cuando yo combatir recibo un ingreso, precisamente la erosión de bases pago o debería pagar ISR. entre Entiendo que las hay cosas que no pagan legislaciones de ISR, distintos que no me quiero países. meter ahorita mucho para no desviarme del tema, La pero en diferencia teoría hay ISR. en la que estamos Tengo platicando impuestos es porque puede indirectos. ser que una ¿Cuáles son los deducción indirectos? sea Los que diferente a no la graban el acumulación de ingreso. otro Lo país. contrario del ingreso, el gasto. Aunque no se Si cuando maneja yo dentro gasto, del cuando yo realizo un documento consumo, 2, no 12, ahí yo 2, tengo un impuesto indirecto que la pago, que hay parte dos, el de impuesto al valor lo que es agregado, el estos IVA, acuerdos y estructurados, el IEPS, el impuesto lo que se especial está sobre buscando es producción, obviamente que a lo evitar mejor lo han estas escuchado por planeaciones ahí, fiscales pero bueno, agresivas son dos para impuestos los que llevarse tenemos de operaciones entre manera partes relacionadas donde en indirecta. el otro país Bien,
pues no se pague El tanto IVA, en impuestos, que se es disminuya la indirecto. base, ¿Por qué? o Porque inclusive grava el no se gasto, considere como el ingreso. consumo, ¿ok? Aquí pagamos impuesto. Entonces, ese tienes es el un acuerdo ingreso, estructurado. pagas impuesto directo, que es el ISR. Te lo Cuando gastas, sale del vuelves a país, pagar, oye, en pero ese ya no hay país ISR. pagas Ahora menos, pagas pagas IVA, más, es o puedes pagar acumulable. IEPS, incluso, ¿no? Y tendríamos que ver Prácticamente también la pagas en las dos razón de estructuras, negocios cuando o por recibes qué el dinero se lleva a y cuando cabo te la lo gastas. operación Así es como está nuestra como legislación, tal. ¿no? De manera tal Sí. vez chistosa, pero pues A su vez, así es como está en la ley, ¿no? En puedes tú estos dos. tener, no es un Ahora, muy pecado bien. tener El operaciones objeto con deriva. un Quedamos refip. primero que había 4 Ya habíamos elementos, si ustedes platicado recuerdan sobre por lo que es ahí, el 4B de los renta, sujetos que que tú quedamos de puedes, entrada, que son siempre y cuando informes a todas la las personas autoridad que físicas tienes y todas las personas operaciones morales. en un refipre. El Es muy refipre, importante que a lo mejor la que para ustedes ya traigan algún acordarnos, es conocimiento, el régimen fiscal tratemos de preferente, olvidarnos de eso, ¿no? ¿Cuál es es la el frase que le de un decimos contador que paraísos dice, fiscales, desaprendamos para en volver a donde se aprender? paga menor cantidad ¿Okay? de Nos impuestos, ¿no? desaprendamos Por un poquito lo ejemplo, que ya sabemos. las Y Islas nos Caimán, quedamos ¿no? ahorita con que Cayman Islands, sujetos, ¿no? Que yo siempre en todas las personas físicas, todas las en las personas películas morales. de niño, ¿Okay? Ahora, ¿cuál es yo el veía que el objeto malo del andaba IVA? El apresurándose segundo ahí, elemento. vamos a mandar el dinero a El las Islas IVA Caimán, ¿no? grava Estaba actos el o reloj para que actividades. sea la transferencia. Mucho ojo Digo, aquí. bueno, Al ¿por qué no lo final todo puede nos va a ir haciendo guardar, clic. no sé, Recuerden, IVA en el grava Bancomer o o en va sobre Banamex, ¿no? ¿Por qué actos o tiene que ir a las Islas actividades. Caimán, ¿no? ¿Cuáles actos o actividades? Ah, Cuando se dé el hecho jurídico, es decir, porque cuando ocurra, no hay ocurra pago de ese impuestos, acto, cuando inclusive con ocurra P.O. esa Box, un apartado actividad. postal, puedes ¿Ok? Va de aperturar nuevo para que nos o quede tener ahí súper tu claro cuenta, para ¿no? Luego todos. vinieron más El IVA, de estructuras momento, de sujetos, empresas en su personas libretón, físicas, precisamente, ¿no? Ya manera creo que muy ya ni simple, existe, personas ¿no? Es físicas que te somos todos daban nosotros, los personas morales, sartenes, ¿no? todas las Si no empresas mal y todas las recuerdo, ¿no? El sociedades. de, ¿Cuál es el ahora se llama objeto? BBVA, Cuando se ya dé no es un Banco. acto o una actividad. Bueno, ya hasta ahí creo que ya voy Luego comprendiendo. vinieron partes más ¿Cuáles son esos estructuradas, actos o como son estos actividades que van a acuerdos ser objeto estructurados, de la ley del y IVA? como la Bien, fiscalización vean aquí está no el es la resumen en el misma, eso artículo cabe número 1 o decirlo. el artículo Bueno, hace primero de algunos la ley 10 del impuesto años, al valor ¿qué pasa? agregado. Tú ¿Qué me llevabas las dice? utilidades o hacías los Sujetos pagos del en otro impuesto. país. Personas Yo físicas, recuerdo morales, como se los decía. casos en Mucho los ojo que la aquí, operación se que en llevaban en territorio México, nacional pero los realicen pagos se actos o hacían en el actividades extranjero. siguientes. Entonces, pues Antes de obviamente, como no meterme con el pasaba por el listado, sistema financiero vamos a mexicano, pues no analizar había y a esa ver muy bien lo que nos fiscalización de dice primera arriba. mano, ¿no? Personas Entonces, físicas y morales, la mucho ojo, situación en aquí de territorio la estrategia nacional. que Es un realizan algunos es impuesto cuando sale que está aquí en de lo México. que es Entiendo que otros el países corral. como El España también corral lo tienen, pero es ellos el tienen su país. ley del IVA, Por eso su cuando vi tasa una del IVA situación y lo de regula su sale ley. dinero del Nosotros nos país, tenemos que se le llama corralitos, acotar a lo que un tenemos corralito en financiero, nuestro ¿no? Que te país. dicen, tú no Y un puedes retirar requisito por ahí es tanto que este dinero, ¿no? acto Y o te actividad limitan la salida de sea en dinero o compra de territorio dólares, como ha nacional. pasado en Más Argentina. adelante vamos a ver los supuestos Entonces, aquí, cuando ¿qué no pasa? es El en territorio corralito nacional, fiscal pero de momento, digo, para no es irnos cuando llenando de tú mucha información, sales las vamos a quedarnos con operaciones que eso. no se ven dentro Tiene del que ser país. persona física o moral que en territorio nacional, o sea, en México, Al día de hoy, realice en base a los la tecnología siguientes y lo que ha actos: buscado la OSDE, enajenación de es bienes, cerrar, y a prestación pesar de de que servicio salgas del independiente, corralito, dices, oye, mira, otorgue el uso ese o goce borreguito temporal que de tienes bienes, en el es el otro corral, arrendamiento, la rentar, lana ¿okay? es Para que de nos quede este un corralito, contexto más ¿sí? simple, e Entonces, ¿qué importen pasa? Hay bienes o intercambio de servicios. información y Enajenar parte de lo que es busca la comprar o vender, OSD en ¿ok? base a lo Hasta que ahí. son estos Prestación de proyectos servicio, BEPS, creo que no hay mucho pierde cuando es yo presto un precisamente servicio. Ahorita vamos a ver la eliminar esas definición de cada uno, planeaciones pero lo estoy dando a fiscales grandes rasgos. con la finalidad El siguiente es el de pagar arrendamiento, como tal, menores lo vamos a dejar ahí. impuestos, ¿no? Ahora, Y la el pago importación al de bienes o refipre servicios. no Importar aplica es si el pago introducir en al ese país país algún bien deriva de una o actividad bien un empresarial. servicio. Y Repito, algo ahorita que a lo vamos a mejor ver les la va a definición de sonar cada uno, familiar, tiene que pero de entrada me demostrar marca estos que supuestos. cuenta con el Entiendo que hay personal y los algunos de estos activos para supuestos que poder llevar pudieran a ser cabo dicha tasa actividad. cero Me o suena bien como a exento, 69, ¿no? pero de O sea, momento yo las me quedo que operaciones tienen si que ser yo enajeno reales algo, de es su decir, actividad vendo y algo, ya no hay problema presto un por este servicio, pago que se hace rento a un régimen o fiscal introduzco al país un preferente. bien o servicio, voy a ser sujeto Es del una clave impuesto al dentro valor de, ahorita vamos a ver agregado. dentro del Oye, ¿quieres 28, creo decir que que la si vendo fracción mi 23, ahorita computadora soy sujeto? De la entrada vamos sí. Vamos a ver más sí, la adelante. Oye, si 23, yo presto servicio para como contador, que ¿soy no sujeto? tenga este problema. Sí. Si yo rento Ahora un bien, local no comercial, ¿soy es un sujeto? delito Sí. Si yo hacer estos pagos introduzco
en acuerdos algún bien, una estructurados, constitución de Estados Unidos es sujeto. conforme lo marca Sí, el de esquema momento vamos a reportable. dejarlo en sí, Pero
antes de sí es meternos una cuándo obligación no. el informar. Pero de momento pudiéramos decir. Y está muy interesante que sí. las reglas misceláneas, ¿Ok? porque, por ejemplo, les voy a Este decir, cuadrito me gusta imaginemos mucho que yo tengo una para operación en estudiar. México Como vieron ahí, donde tenemos mando el 4 dinero a Holanda. No actos o sé, actividades que son voy a decir sujetos del impuesto al valor agregado, barrabasada. del IVA. Eh, Cada artículo, se, cada capítulo, cada se, uno de ellos tiene un se hace un capítulo en la préstamo ley. Capítulo de 2, Holanda a 3, México, 4 y 5. Oye, ¿y y el capítulo 1? México, El la capítulo empresa 1 me paga habla el de interés disposiciones generales. a la empresa ¿Ok? que está en Así es tal Holanda, cual que el le nombre prestó del el dinero. capítulo 1. A partir del capítulo 2, De ahí cada nos acto o deriva actividad a otra tiene un situación, capítulo oye, en de especial. la famosa La ley le da un capitalización capítulo delgada, no debe ser exclusivo. 3:1 el límite. Me Oye, gusta ¿cómo mucho es un este cuadro préstamo, para no sé, estudio de porque por lo menos a 10 un millones de servidor le ayuda dólares? mucho a identificar de Y manera andas pagando rápida lo que intereses quiero. por 30 Oye, millones de dólares. yo no sé qué es ¿Qué pasa? enajenación. Realmente lo que estás Yo no haciendo sé qué es es llevarte el prestación de dinero del servicio. país, Bueno, el concepto, la haciendo como definición que de pagas cada un acto o actividad préstamo y lo vamos a deduciendo un encontrar en el interés. primer artículo Y en el de otro cada país, capítulo. pues Como podemos estás ver aquí, pagando el menos 8, impuestos el por el 14, interés el que te 19 y llevas el 24. de Y México. vean incluso cómo tiene por ahí un seguimiento. El segundo artículo de cada Entonces, capítulo me habla de la ¿qué está excepción, pasando? es Realmente es como si decir, fuera un pago aquello de por lo que no dividendos. voy a pagar el impuesto. El tercero me habla de Ahora, cada ¿qué pasa? Lo capítulo hago más de cuando interesante. considero Oye, que se presta en me territorio la llevo a nacional, Canadá porque después si de que recuerdan un pasó por requisito Holanda. es que se El prestara, ese préstamo acto origen, sucediera la en que le territorio prestó el nacional. dinero a Holanda, El está en cuarto Canadá. capítulo me habla momento en que se La de causa Canadá, a su vez, tiene la ese central en IVA. Estados Y por Unidos, último, el quinto me habla base para el en cálculo. Jersey, Podemos ver cómo van en que tiene orden. estímulos 8, 9, fiscales, 10, ¿no? 11, 12, así te falta el 13. El 13 está derogado, es decir, ya se eliminó. Entonces, 14, 15, y toda se la dan cuenta, vuelta que se continúa. dio Oye, veo uno por para ahí que en no la amarillo empresa que faltó. pagara Bueno, es que si ahí estamos hablando de la impuestos importación, por esas utilidades que se pues no crearon en aplica lo de México. territorio A lo mejor la nacional. Por empresa, eso es que está en amarillo la y por eso es que origen, falta el 13, está derogado, está la que eliminado, ejerce el borrado, control, si lo la queremos que ver en otro proyecto consolida, es la que más está en sencillo, Jersey. ¿no? Pero bueno, Pero ¿qué vean pasa? Le aquí dio esta la estructura es vuelta muy importante, este cuadrito nos por puede ayudar Holanda, mucho cuando Canadá, queremos hasta llegar a estudiar el Estados IVA, Unidos porque, y repito, el aplicó primero, los conceptos. beneficios Oye, yo fiscales quiero saber qué de los servicios no otros pagan países IVA. para Oye, yo disminuir quiero la saber base cuándo gravable, pero enajeno obviamente y usando no las causa IVA. operaciones a nivel Pues me internacional. tengo que ir al segundo capítulo de cada uno, ¿no? Por Entonces, poner un aquí logro ver ejemplo, algo muy importante. la Este otra, aquí en cuadrito, Sudamérica. entiendo que la ley del IVA es muy En grande, pero si yo me Sudamérica logro tenemos más o casos menos como comprender o Argentina, recordar cómo va esa Uruguay, estructura, sé que lo bueno, voy a Chile ya no encontrar ahí. tanto, En la ley va a estar. Ya donde más es cosa de tienen ir al tasas artículo corporativas y mucho buscarlo, ¿no? menores, Bueno, inclusive tienen zonas ya que francas, vimos todo y esto, este cuadrito que nos va a acuerdos ayudar donde el mucho, pago del vamos a impuesto entrar con prácticamente algunos es cero. conceptos para repasar cuándo la Es ley del más, impuesto al valor agregado porque hay ciertos considera cada jugadores de acto. Y me fútbol que dice luego concepto de inundan enajenación, aquí en la Liga Mexicana, toda transmisión de propiedad, porque es sale decir, menor pagar cambio de dueño. impuestos por esas Esa es enajenación. transferencias. Hasta, Yo hasta ya no eso, a soy el veces en el dueño, te fútbol, transmito la propiedad a otra incide persona, en eso la considera parte de esas enajenación. transacciones a nivel Oye, pero es que hay internacional. enajenaciones que no pagan. Ahorita vamos con el Es segundo interesante. por ahí, donde me Entonces, habla de las estas excepciones, pero de situaciones entrada me dice de acuerdos enajenación, que se toda pueden dar transmisión de propiedad. viene de este Oye, y mecanismo servicios híbrido. independientes, Repito, ¿eso es la qué acción es? 2 Bueno, me que dice que estamos es cuando yo platicando realizo una para obligación en favor eliminar de estas otra. asimetrías Ah, ok. fiscales a nivel Entonces, si yo soy internacional. empleado causa IVA, no, porque aquí sí textual la Y ley me el dice, problema excepto son sueldos las y jurisdicciones. salarios. Sueldos y salarios ¿Sí? A en lo un mejor, por término ejemplo, si es una coloquial, en operación un en término China, simple, hablamos pues yo de creo que va a ser más nómina. complicado. En la nómina, si China alguno ha es como tenido si oportunidad de verlo así, porque fuera yo espero que la mayoría, no Suiza. nos quitan IVA, No te dan no los cobran datos de IVA, las nos quitan operaciones, es un ISR y blindado un que se tiene montón. en China, Pero bueno, porque es ese también es el otro yuan, y tema. ahorita IVA, también no ahora hay IVA en entrando el yuan operaciones nómina, digital porque y aunque Estados pudiera Unidos ser viendo también un si impone servicio una moneda digital, independiente bueno, y es otro tema, ¿no? subordinado, que yo hago Entonces, en base a con la obligación de hacer en recordemos favor de otro, que que es el mi impuesto patrón, de la la renta ley textual me dice, es un no sueldos impuesto y salarios. mundial,
Ah, ok. Por eso se puede Entonces acreditar pudiera ser como el trabajo impuesto de que tú forma pagas en un país, independiente, que el mismo nombre no me lo un dice. impuesto directo como el Sí, IVA. aquí hablamos de cuando El IVA trabajamos de no forma es un independiente. acreditamiento El contador que internacional. trabaja de forma El independiente, impuesto sobre el la mecánico renta que sí trabaja lo de forma es. independiente, el Entonces, jardinero que en trabaja de base a forma los modelos de independiente, por citar convenios algunos, que ¿no? se Creo que realizan son entre por ahí lo más países para común. obviamente Puede también haber disminuir otros, pero de entrada vamos ahí, la tasa de servicios impuesto a que es independientes. afecto, Ahorita vamos a ver cuáles no pagan IVA, se pero tienen de que entrada me está checar diciendo que todos. estos mecanismos Siguiente, híbridos el uso o goce que temporal de tengan, bienes. Digo, igual en un que término o un carezcan de lenguaje una coloquial o simetría fiscal. simple, hablamos del Se llama una arrendamiento. asimetría Y me fiscal, dice que que es es una cuando una figura, persona permite no que se otra encuentra en pueda renta, usar o gozar pero temporalmente de bienes lo que busca tangibles es a cambio de neutralizar una contraprestación, esos es decir, efectos, pues que haya paga. con la finalidad Lo más común, de por ahí que hablamos estén de pagando la menos renta de un impuestos local comercial. utilizando lo No que quisiera son decir la casa estos habitación porque ahorita vamos a esquemas ver que no, pero híbridos, ¿no? lo más sencillo, Al renta de aterrizarlo en local México, comercial. Si yo rento un local dice, comercial, oye, un ese esquema acto, esa reportable, actividad es sujeta de IVA. tenemos que considerar Tenemos el último acto o actividad que es sujeta del impuesto y hablamos de la el importación de mecanismo híbrido. bienes o servicios. Término simple hasta ahorita, introducir al país bienes O sea, dentro de la aprovechar un acción 12, servicio en que es territorio el esquema nacional. Porque reportables en entiendo que el México, servicio como tal, se encuentra digamos, pues dentro de las cómo lo 14 introduces al fracciones país. Aquí lo que que nos regula es solamente son esquemas dónde se reportables. aprovecha ese Recordemos servicio. que Creo que por no ahí cualquier salió planeación muy, o ha sido muy es común, o a esquema lo mejor reportable. escucharon esas Hay famosas planeaciones fiscales que se streaming que consideran conocemos, esquemas no Netflix, Claro reportables. Video, Esto es, Amazon, si es una se va por ahí planeación, hay Disney, un beneficio pues decían, oye, fiscal, lo estás pero aprovechando en no territorio están en el nacional, listado de las debería 14 causar IVA, fracciones. deberíamos pagar IVA. Y Si es bueno, un ha esquema, habido muchas por ahí pero no reformas se relativas a reporta, este tipo de entre servicios, comillas, pero creo que es porque un ejemplo muy recordemos que bueno, en ¿no? el Otra es que municipio del venga esquema alguien y me reportables y quiera en base a vender un reglas servicio, misceláneas, pero se en preste relación aquí con el un expositor 197 de Estados del Unidos, Código él está Fiscal de la allá, ahorita Federación, con lo que es online, se viene y me da tiene una que conferencia por este medio, informar a la por Zoom, autoridad pero de me que la da se y se aprovecha cuenta con un aquí porque esquema todo el no público reportable. es del país, ¿Cuál es la de diferencia nuestro país, entonces que es entre México, informar es de un del esquema país, reportable a pues un se está esquema no aprovechando en reportable? La territorio cantidad de nacional. información. Entonces, es un El servicio o esquema se no considera una reportable, tú importación pones, tengo de un esquema, servicio que en no es teoría, entrando reportable, así, te sería aviso autoridad. sujeta del impuesto al Y valor ya. agregado. Esos son unos ejemplos de cuándo En pudiera cambio, un ser, esquema ¿no? Entonces, reportable, espero que vamos a hasta ver ahí las vayamos reglas claros. de esta fracción Recordando, novena. vuelvo a Tengo que recapitular, mandarle un el IVA diagrama, es las un impuesto, el operaciones, el impuesto paso, los es registros una contables, la contribución. razón de negocios, Mis quiénes impuestos, participaron en en este el caso los esquema, sujetos, bla, personas bla, bla. físicas y Son varios personas puntos. morales. El objeto del Entonces, IVA, vimos que son no porque 4, sea un esquema enajenación no de bienes, reportable, compra-venta, por decirlo así, no el significa que tengo arrendamiento, que enviar prestación de cierta información a servicios la y la autoridad. Es importación de mínima. bienes y Es una servicios. hoja, ¿Okay? Esos prácticamente lo que hay que 4 enviar de un esquema actos no reportable. son los que son objeto ¿Sí? del IVA. Bueno, en Vamos esta entrando un fracción 9, y poquito por ya ahí en para ir materia de, adelantando que nos oye, falta bueno, yo el otro quiero tema, que saber es un este nuevo poquito criterio más. no He vinculativo, escuchado que que hay se me una hace tasa interesante. 16, incluso una al ¿Por qué? 8, Porque una tasa amplía 0, el unos término exentos. de Ya lo para que ir son adentrando un esquemas poquito más en este impuesto, generalizados, efectivamente tenemos una tasa que 16%, en una la tasa parte del 0% criterio y amplía exentos. la definición Si han de escuchado la que algo de un está en el código. 8%, es correcto, es un Por eso, estímulo más que el criterio, que ahorita vamos a verlo, en región de fronteriza que norte y sea sur, que quieras poner no que es para un todos, hay que cumplir personalizado en ciertos lugar de un requisitos, generalizado se les para que te hace aplique un el acuerdo estímulo y no del tengas que enviar nada, 50% y la tasa me queda en el es la ampliación de la 8%. Pero, definición de para lo no que meterme es un mucho en esquema detalle, reportable vamos a lo generalizado. esencial, tasa Ahorita lo vamos a 16, ver. tasa Pero bueno, 0 y regresando. exento. Entonces, esta fracción Tasa novena, 16, por que ejemplo, es de la acción 2 compra-venta del de BEPS, autos, por citar un ejemplo. Tasa México la 0, tiene en el artículo medicinas, 28, los fracción medicamentos son tasa 23, 0. vigésimo Exento, por tercera ejemplo, pues la de la ley de colegiatura. Si impuesto alguno de sobre aquí la tiene renta. varios estudiantes, O sea, esta ya la tenía. ha tenido la ¿Sí? fortuna o ha tenido la Es lo que oportunidad estamos de pedir platicando. factura de esa colegiatura, Realiza operaciones pudiera revisar que con otros efectivamente países. Por lo general, no son causa refipes, lo que IVA, se ¿ok? busca Es contrarrestar exento. por esta Y situación aquí en los empiezan las países primeras cuestiones y aquí va a empezar lo que bonito. son paraísos Oye, fiscales, ¿no? tasa 16. Obviamente, Quiere para decir que al aprovechar precio
de la mi legislación acto, de esos de mi países bien, por de mi efectos servicio, de mi fiscales arrendamiento, o el le tratamiento voy a que se le agregar da, una tasa del 16%. que en México pagarías Es más. correcto. Le vas a agregar Ya un platicamos de 16% porque algunos la ley te ejemplos, ¿no? Ya obliga para a no que dar se lo agregues y se lo malas cobres ideas, ¿no? al cliente. ¿Quién lo va a pagar? Lo va a pagar el cliente, tu Este cliente, no mecanismo tú. híbrido, Aunque yo entiendo voy que a al final tener tú que eres el que reportar lleva a la el dinero al SAT. autoridad. Pero vamos a este ejemplo, me quedo en la tasa 16 antes de irme Yo con los otros tengo, dos. Yo obviamente, les por ejemplo, si vendo tengo una este celular, operación con Panamá, ¿está? una En 100 empresa, no pesos, sé, para no digo hacerlo que muy sea los simple. Panama Papers, ¿Qué fosfo, sería? ¿Qué fosfo, acto sería ahí? dice En este caso es Miguel. una enajenación de bienes. Voy a Yo transmitir la tengo propiedad a otra que ver persona. si la Dejará de ser operación mío con la para pasar a empresa que ser de tengo otra persona. en Panamá 100 pesos, les dije. realmente Estos no es 100 una pesos situación para disminuir le el tengo pago que de agregar el impuestos en impuesto al México. valor Y agregado, luego el imaginemos IVA, que el que pago que será sea en una tasa Panamá del 16%, tenemos el es decir, beneficiario 16 en las pesos. Islas Caimán, Entonces yo ya o a no lo voy a mejor cobrar el 100 pago de la pesos, voy a empresa de cobrar Panamá está en Reino Unido. 116. Ah, entonces tengo más dinero en mi Y de bolsillo. Reino Unido Sí, pero pasa esos al 16 beneficiario final, no son tuyos. realmente Esos al que 16 percibe el pesos dinero, la son de utilidad, la que autoridad. está Tú en los lo que haces Países es Bajos cobrarlo, o en lo Mónaco, guardas tantito que puede y darse, ¿no? después O se en lo Hong vas a Kong también pagar puede a la ser, ¿no? autoridad. Entiendo En que hay Corea del gastos, Norte, ¿no? Volverlo a ahorita no me voy a buscar, meter en ¿no? esa parte, pero digamos Que que es también en mi más única complicado, es operación, algo pues similar a lo esos que pasa en 16 China. Bueno, yo tengo la obligación de entonces, cobrárselo al esta parte cliente del mecanismo híbrido y después la tenemos pagárselo a la aquí en el autoridad porque no es 28 mío. Míos y son nos los da la 100 definición, pesos, dice, el serán no valor del celular, porque yo te deducibles lo vendí en cuando 100 sea a pesos. través de un Lo acuerdo demás, como bien lo estructurado dice, es un a través de estos impuesto al refipes. valor Bueno, agregado. Valor agregado, lo agrego al valor, pero es un este impuesto y 28 el impuesto no es mío. de la El fracción impuesto es de la 23 que habla de un autoridad. mecanismo Y si no se híbrido lo pago, pues me va definido, a venir a cobrar y me va a salir peor con el las mismo multas, ¿no? 28, Pero de entrada fracción creo que ahí vamos muy 23, sencillo. nos Es un dice, valor agregado. Le voy a agregar, valga la se redundancia, considera un un mecanismo 16%. híbrido, ahí entra la definición, cuando la Tasa cero. legislación fiscal nacional Por y ejemplo, las extranjera medicinas. caractericen Quiere de decir forma que yo distinta agarro, a una vamos a ver persona más moral, ejemplos de que haya figura 16, cero y jurídica, exento, ingreso pero o el agarrando estos, propietario de los activos o un pago, tasa cero el y que dé como medicamento, resultado pues yo una voy, deducción en compro, me da México un y que la Tempra, totalidad, Clomazepam, una un parte del paracetamol, pago no se y encuentre no va a grabado en el causar el extranjero. impuesto. Es Creo decir, que si la medicina, regresando al si ejemplo nosotros entonces anterior, nos cuesta quedamos 100 con la pesos mi figura de lo cajita que de es una paracetamol, yo asimetría, voy a pagar los 100 una pesos. asimetría No voy a fiscal, desembolsar un creo que 16% quedaría, más. bueno, La en mi opinión, colegiatura quedaría exenta. más, Vamos a aparejarlo todo en más 100 ad hoc pesos. la También me definición. cuesta 100 Obviamente, pesos. esta es Oye, ¿y la pagas el parte 16? técnica No, de solamente lo que pago se los 100 considera pesos. como un mecanismo Ah, híbrido. caray. Pues entonces, si Vean, en tasa están cero pagué combinando 100 la pesos legislación y en fiscal exento del pagué 100 país pesos, con pues la es lo extranjera. mismo. Como quiera, no estoy Y pagando dice, nada mira, puede más. ser que en Es sin México sea IVA. la deducción, pero en el otro país tiene que Aritméticamente, ser el les ingreso. diría, tienen Ahora toda la resulta que en el razón, otro país no se únicamente considera como ingreso. aritméticamente, porque el efecto es que no pago nada Entonces ya no hay adicional. esa Pero aquí simetría viene que, lo repito, bonito de sale este del corral impuesto y y se digamos de lo va a otros complicado. países, ¿no? El día de El IVA hoy, en con el general uso de creo la que es de los tecnología, impuestos no tan hace complicados, las porque todavía el transferencias ya ISR se desde me tu hace más teléfono, en complicado. la computadora, ¿no? Pero esta Vamos es a la darle la parte vuelta al interesante. mundo en 24 horas, Pareciera ¿no? lo mismo, se parecen. Vaya, hay Aritméticamente una es lo colonia mismo, porque mexicana aquí. aritméticamente es exactamente ¿Sí? lo mismo, pero Estábamos no es platicando el otro así. día y dice, mira, ¿Por qué? tienen sus Porque aunque traductores, en los ambos no mexicanos que lo están viendo en cobro, China, tienen el sus tratamiento cocineros, fiscal, porque no crean que se fiscalmente comen todo lo hablando, que está en fiscal, China, o sea, asociémoslo a llevan su impuestos, cocinero, es los diferente. mexicanos, ¿no? El Están en la tratamiento colonia fiscal para lo que mexicana es ahí en tasa China cero y es llevan uno, ellos para y el hacer tratamiento su comida mexicana, fiscal digo, con para lo que diversos es ingredientes, exento ¿no? es O sea, otro. luego me A ver, cuentan ya me que enredó. llevan hasta ¿Cómo? chiles Va de nuevo. ahí En ambos guardados, ¿no? Para no no cobro el olvidar impuesto. el Totalmente de acuerdo. sabor de México, ¿no? Pero en los tasa cero ¿Y qué va a haber pasa? un tratamiento Los pagos que le diferente, hacen los hablando de mexicanos la que están parte en China, pues fiscal, se quedan a en los China. que Entonces, ¿qué sean pasa? exentos. Las Eso operaciones ahorita que hay realizan que en México, mentalizarlo. Tratamiento los fiscal pagos no están diferente, en México, lo que es tasa cero con lo que es están en exento, China. aunque Y ninguno de luego, los si es dos una paga el importadora, impuesto. Estoy totalmente de acuerdo. exportadora, que Bueno, ¿y pasa de cuál es esa México, Estados diferencia? Unidos, China o China, Vamos México, Estados paso a Unidos, pasito, ahorita vemos pues esa diferencia. está en Pero de México, momento se hace recordemos pago a eso. Estados Unidos, luego Oye, de pero si Estados tú me Unidos estás pasa a diciendo lo que en que los es dos China. no pago el impuesto, ¿por qué me hablas de una diferencia? ¿Quién lo dice?
O sea, es follow the En el money, lo que artículo se número 2 dice o a el nivel artículo segundo de la internacional, ley ¿no? del Sigue IVA, el rastro yo del dinero. tengo lo que es Sí, eso tasa se cero. hace en auditoría En el segundo A me internacional, dice el ¿no? último Por eso luego párrafo, en la auditorías que aplicación hace de la la tasa autoridad, al vaya, 0% tiene el mismo es efecto un legal que préstamo, otras una tasas. ¿Cuál operación que otra viene del tasa? extranjero. El Entonces la 16, autoridad y por ahí te tengo el pregunta, 8, les ¿no? decía, ¿no? Mire, Los ¿me actos o puedes dar el actividades a los estado que de se le aplica cuenta la de la tasa del persona del 0% extranjero? producirán los mismos efectos Tú legales le que dices, ¿no? aquellos por los que se deba A pagar ver, el a ver, a ver. impuesto Yo conforme a la ley. tengo A ver, ¿qué aquí el me quiere estado de decir cuenta este donde recibí artículo? el Como que dinero. no me quedó muy claro. Vamos a desmenuzar. Se ha Me está reflejado. diciendo Sí, que sí tiene esa una no quiero. tasa y Quiero el surte estado los de mismos cuenta de la efectos otra legales y persona. fiscales No o el sé, voy a mismo decir algo que está en tratamiento Canadá, que lo que es tasa sí, en 16. Francia, Mismo para tratamiento ver fiscal, cuando sale el dinero ¿ok? La de tasa él. cero, el Digo, por ahí exento, echarse el no. chisme, ¿no? A ver qué O tanto sea, movimiento tiene. ¿cómo? Oye, pues eso Todas escapa las obligaciones que yo tenga ahora sí de mi cuando yo alcance, ¿no? realizo Oye, algo voy a a la decir a la tasa otra, 16, al cuate obligaciones con en el que materia operé, de ¿no? Oye, IVA, fíjate claro, que en aquí la materia de autoridad IVA, me pide voy copia a del tener estado las de cuenta. mismas Sí, obligaciones si yo sí, te lo realizo está, sí, lo actividades está a la pidiendo, ¿no? tasa del 0%. Entonces, ¿por ¿Qué qué? Por esa obligaciones? parte de fiscalización, Ahorita lo porque la vamos a ver, lo autoridad, si vamos a ver más fuera algo adelante, directo, porque hay tendría que una parte donde pedirle vamos a ver a las la autoridad obligaciones fiscal del otro por país, realizar actos o a los actividades órganos también sujetas financieros, en del base a estos impuesto, ya acuerdos sea a tasa 16 internacionales, o a para tasa ver cuáles son 0%. las Entonces, ¿qué operaciones quiere que tú decir? estás Que realizando. si yo realizo algo a tasa 0%, tengo las De obligaciones que ahí me va a que marcar la viene ley lo del que es IVA. también la Ahorita vamos a definición ver de lo cuáles que es son. un acuerdo Si yo estructurado. realizo Es exentos, cualquier entonces acuerdo no en el tengo que participe obligaciones el de ese impuesto, contribuyente con una ninguna de sus partes obligación. Aquí relacionadas viene lo primero, y ¿ok? cuya Si contraprestación realizo se algo encuentra en exento, función de pagos realizados a entonces REFIPES. no tengo Esto es que tú obligaciones en tengas materia una de este subsidiaria impuesto. en, un Ahí me país va de baja quedando un poquito imposición fiscal. claro. Una ¿Cuál es la empresa dentro diferencia de en sí? grupo, son partes Resulta que yo me relacionadas, dedico a donde algo que es parte de las exento, ¿no? utilidades Vamos a vayan a una regresar al empresa que ejemplo de está la en ese escuela y país. lo que es tasa cero, el medicamento. Y obviamente que aquí había que Hablamos del desvirtuarlo con un ingreso. estudio de Por mi precios de ingreso, transferencia, porque por yo vendo cierto. Pero medicamento, ojo, no cobro estamos IVA. hablando Por de la una colegiatura que yo le fiscalización cobro a mis internacional. alumnos, no cobro IVA, porque está exento. ¿Ok? En ninguno de los dos cobro IVA. Uno porque es ¿Qué es tasa lo que cero y solicitan? ¿Qué es otro lo que porque quieren es una exento. revisión al Oye, pero respecto? ahora lo cambio. Bueno, la regla es la 221.17. De estas 28 reglas que sacaron, una es en base a la fracción novena, que es la que estamos viendo, que va en relación con el 23, fracción 23 del 28 de renta, que es de la acción 2 del BEPS, que es para combatir mecanismos híbridos, ¿no? Bueno, entonces dicen, fíjense todo lo que piden, ¿eh? Un diagrama por las operaciones. ¿Bajo qué legislación se están celebrando los contratos u operaciones? Antecedentes y conclusiones y la interpretación jurídica. Señalar detalladamente qué operación u operaciones están realizando y que involucran un mecanismo híbrido. En base al 28, que son los no deducibles, ¿no? Señalar el mecanismo híbrido, ¿por qué la legislación fiscal nacional o extranjera se caracterizan de forma distinta? O sea, yo le tengo que hacer el trabajo a la autoridad. Oye, mira, este país no genera ingreso o paga menos, entonces, por una razón de negocio se manda a este país porque ahí se consolida las operaciones a nivel internacional, bla, bla, bla. Señalar si con motivo de la implementación del esquema los contribuyentes beneficiados, cómo se verán, obviamente, beneficiados de estos mecanismos híbridos, indicar las operaciones que involucran estos mecanismos híbridos, la secuencia de las operaciones, si hay un acuerdo estructurado, si es personalizado, además indicar la fecha exacta de las operaciones, con quienes auxiliaron, RFC, IDs, identificaciones fiscales, quienes participan, cuáles son las partes relacionadas, la razón de negocios y los motivos por los que el contribuyente beneficiado prevé beneficiarse de este mecanismo híbrido. O sea, en base a esa razón de negocios, la justificación, la autoridad, pues se evaluará, repito, enviar el esquema reportable no significa que con eso ya esté bien, esté mal, simplemente tú vas a cumplir con informarle a la autoridad. Recordemos que el esquema reportable lo que se busca es disuadir a los contribuyentes que no lo hagan.
porque está dentro de un marco legal, pero abusan del derecho. ¿Sí? Entonces, no, con esto ya la libré. No, no, no. Es infórmame y ya lo veré cómo adecuo la legislación en México. Recordemos que en teoría no sirve como antecedentes para efectos de revisiones, pero obvio, aquí la información la va a tener la autoridad, ¿no? En caso que se haya empleado un acuerdo estructurado, señalar el país, los países que intervienen, dónde se constituyeron, el nombre, razón, denominación social de las que participan, domicilio, inclusive parte también del domicilio, es dentro de los mecanismos híbridos, se solicita para identificar que realmente se encuentre como tal, ¿no? O la figura que se le esté manejando en ese país. ¿Por qué? Porque hay que checar la parte de la residencia fiscal. Y en base a la residencia es como juegan para efectos fiscales en el país donde se encuentran ellos tributando, ¿no? Repito, es esa parte de la del 4B, que es la de los refipres, con la obligación de informar, o la del título sexto, que ya también lo platicamos en otra sesión, aquí del Yin Yang. Bueno, señalar si la operación que involucra los ingresos se considera sujeto a un refip, indicar el concepto por qué se realiza, si los pagos están grabados con motivo de la aplicación del 4B o disposiciones similares, ¿no? Esta es la que habíamos platicado. Y para terminar, vean todo lo que hay que mandar de lo que marca la regla, que unos dicen, oye, la regla está yendo más allá de lo que establece el código. Bueno, es que el mismo código